Bienvenidos a un nuevo programa El Ciudadano. La situación del comercio local en virtud de la economía nacional, la seguridad en nuestro medio y particularmente del comercio son algunos de los temas que abordaremos en el primer bloque con el presidente de la Cámara Comercial e Industrial de Necochea, Mariano González. Mariano González, ¿cuál es hoy por hoy la situación del comercio relacionándolo con la economía en principio, ¿no? Bueno, estamos pasando por una etapa bastante difícil, dada por la inflación, ¿no?, que estamos viviendo. En el día de hoy se conoció parte de la inflación de los alimentos, que es uno de los puntos más importantes porque es lo que afecta directamente al bolsillo del consumidor, por encima de los 80 puntos, ¿viste? Entonces, bueno, ya superamos en 20 al promedio de inflación que se había pronosticado para el 2022. O sea, 80% no interanual. Claro. La misma fecha del año pasado, lo cual eso preocupa y preocupa mucho porque quita rentabilidad, ¿no?, a los sueldos, y eso genera que al ser el consumo primario del alimento, eso haga caer al resto del comercio minorista. Exactamente, y es entendible y es necesario que así sea. Entonces, bueno, ahora la preocupación empieza a aumentar y estamos viendo que cara a este invierno, que aparentemente va a ser largo, ¿no?, si se va a generar algún tipo de medida para poder empezar a paliar esta situación, la cual no hemos tenido ninguna respuesta ni se ha conocido nada por el estilo. Creo que se ve, ¿no?, dentro del ambiente por ahí una preocupación más electoral que real en lo que la economía concierne. Bueno, sí. Eso nos deja un poquito con sabor amargo. Pasado el Día del Padre tuvimos un fin de semana extra largo, el cual había una expectativa grande para ver cómo se iba a manejar, y bueno, y tuvimos a mitad de camino, quedamos con la expectativa. Si bien se trabajó bien por la fecha. Pero no la medida que ustedes se esperaban. No, lamentablemente no, pero bueno, son todas fechas que también ayudan y mucho al comercio, son las más importantes, ¿no?, que generan movimiento, pero se vio la caída de las ventas comparada al año pasado. Esas son las preocupaciones que hoy tiene el comercio. Se le pueden sumar atenuantes como, bueno, la ola de inseguridad que estamos viviendo en sí, eso también quería consultar, ¿no?, porque han sido blanco establecimientos educativos, por un lado, en los últimos tiempos, y comercios de diversas zonas, no solamente céntricas. No, exactamente. La inseguridad termina atacando a todos, es así. Y nosotros tuvimos una reunión la semana pasada en gobierno, con la secretaria de gobierno, participó también el secretario de Seguridad, el delegado de Quequén. Bueno, empezamos a conversar un poco de cómo estaba el panorama y qué era lo que se podía llegar a hacer desde la parte municipal. Se habló de poner botones antipánico a los comerciantes, como para que si se llega a generar un ilícito, pueda avisar al centro de control y así tener una respuesta un poco más rápida. Sí. Hablamos también de poner en valor, de que se pueda llegar a poner en valor, ¿no?, todo el sistema de cámaras de vía pública. De esa manera, con la cantidad de cámaras necesarias. Necochea es una ciudad, si bien es extensa, los centros comerciales no son muchos, entonces, bueno, se podría llegar a cubrir y de esa forma prevenir el ilícito desde el centro de monitoreo y, ocurrido, poder llegar a cerrar, ¿no?, la escapada de los ladrones. Bueno, todo lo que se estuvo hablando. También se nos comentó cuál era la situación real de las fuerzas de seguridad, y es que están carentes de personal, les faltan 50 efectivos para estar igual que hace 2 años atrás, los móviles también en malas condiciones, la carencia de combustible, bueno, en fin, un panorama medio duro, ¿no?, para ver cómo se encara el tema de la seguridad en nuestro distrito. Esperemos que llegue a buen término, que la seguridad de provincia mande lo que es necesario para la ciudad, y que desde aquí nosotros podamos ayudar. Nosotros como comerciantes, se me preguntó a ver si podíamos aportar parte de nuestros sistemas de circuitos cerrados de cámaras que tiene cada local. Sí, siempre, cada vez que se ha pedido alguna grabación por algún ilícito, se colabora. Lo que yo por ahí le digo a los socios es a aquellos que tienen lugares todavía
libres dentro de su sistema para poder colocar otra cámara más, poder ponerla hacia la calle en general, ¿no? Como para poder empezar a hacer ese anillo de filmación para ver cómo se fue dando el ilícito o para dónde fue. Todo lo que se pueda dar desde nuestro lugar se va a aportar, pero desde ya que no tenemos nada que ver, ni siquiera tenemos conocimiento técnico de lo que es la seguridad. Claro. Mariano, otro tema para abordar tiene que ver con el comercio, se vincula con el horario. Ustedes han venido impulsando, de vez en cuando vuelven a la carga un poco para tratar de que se haga en la medida de lo posible horario corrido. Cuestión que parece ser no tan fácil de implementar por cierta costumbre, acostumbramiento de la gente, del comerciante. ¿Cuál es la situación en tal sentido? Esto comenzó en la época de pandemia, cuando bueno, el horario era más reducido, entonces empezamos a trabajar casi todos con este horario corrido y así se le pedía al resto de los comercios para que podamos ayudar a aquellos que estaban abiertos hasta las 21 horas. La verdad es que el primer tope para gastronomía y demás era esa hora, entonces decíamos, bueno, tratemos de trabajar de corrido para así después podamos salir y ir a comprar los negocios del centro, los negocios gastronómicos y demás. Ahí viendo y estudiando y viendo ejemplos de otros países, porque era beneficioso el horario de corrido, veíamos el tema del consumo energético, se reducía mucho, claro. Y también del traslado del personal, y de uno mismo, exacto, desde el trabajo hacia su casa y de vuelta. Eso era un ahorro importante para el comercio. También entendimos que no todo el comercio podía llegar a ser el mismo horario, porque si no íbamos a estar en la misma situación en donde la persona que trabajara en un lugar no podía o no tenía tiempo para ir a comprar. Porque está abierto al mismo tiempo que su comercio. Exactamente. En la época de pandemia, cuando le habían dado 2 horas más a los mercados de cercanía, me acuerdo en ese momento se habló mucho con ellos y me comentaban lo beneficioso que era, porque toda la gente que salía de trabajar tenía el tiempo, sí, que era de 18 a 20 horas, a hacer las compras. Entonces servía y servía mucho. Ahí es cuando empezamos a decir, bueno, sería muy propicio agarrar y generar 2 tipos de horario, uno corrido y el otro cortado, para tener 2 universos de comercio. Así la gente que trabaja de corrido tiene tiempo para ir al de cortado y el de cortado tiene al mediodía el tiempo para ir al de corrido. Es una forma de beneficiar un poco a todos los rubros. Se sigue hablando de eso, bueno, han salido, vi que en el diario local salió también un peluquero muy conocido en nuestra ciudad. Santiago Esteve. Santiago, a hablar de lo mismo, que él hace mucho que está trabajando así. Hay rubros que ya prácticamente han tomado esa modalidad, como los de construcción, pinturerías, negocios de repuestos, bueno, el mío, ¿no?, que es electricidad. Todo eso nos conviene el trabajo de corrido. ¿Por qué? Porque el que hace la mano de obra trabaja de corrido. Entonces, bueno, nos sirve ese margen desde ya, que la costumbre está arraigada en nuestra ciudad de cortar al mediodía para almorzar, para dormir la siesta, para hacer otro tipo de actividad. Bueno, esperemos que de a poquito nos vayamos ayornando y vayamos entendiendo que esa es la evolución, ¿no?, del horario del comercio. Esa es la idea. Esa es la idea, sí, señor. Que se vaya implementando en algún momento. Obviamente que de todos los temas abordados siempre vamos a coincidir que el tema de fondo aquí sigue siendo, tanto incluso para la inseguridad, la economía. Sí. Sí, lamentablemente es algo que no dan en la tecla ningún gobierno. No es que estamos y dentro de la gobierno. Economía, el proceso inflacionario. Claro, no es el gobierno actual, porque esto viene de hace décadas. O sea que no... Es momento de dejar de echar culpas y empezar a pensar hacia adelante y cómo encontramos solución a esto. Y afrontar los temas importantes y no los menos importantes por parte de los gobernantes, ¿no? En un medio había salido a modo de título, ¿no?, que yo decía... No puedo creer que sigamos vivos con esta inflación. No hablaba de nosotros como seres humanos, estaba hablando de mi sector, del comercial. Claro. Vos pensá que el comercio hoy está afrontando una inflación de un 10% mensual. Es algo impensado, Hugo. En cualquier lado del mundo es impensado que lo tengan anualmente a esa inflación. Y nosotros luchamos con un 10% mensual. Eso. Así todos seguimos y mantenemos nuestra economía. ¿Por qué? Y porque es nuestro trabajo y lo tenemos que cuidar y tenemos que seguir y no podemos decir, no es propicio, cierro la cortina. Ningún comerciante quiere cerrar su comercio, ningún comerciante quiere despedir a alguien, ningún comerciante quiere dejar sus sueños, ¿no?, sus anhelos de lado. Todos queremos ir para adelante. Por eso que tenemos esperanza, fe y le seguimos poniendo el lomo, como se dice, para ver si podemos salir de esta situación. Siempre con la esperanza de que venga, ¿no?, alguien diga, bueno, este es el tema uno de los temas principales que tenemos en nuestro país, ¿cómo hacemos para solucionarlo? ¿Cómo empezamos a trabajar? Desde ya que nuestro sector también tiene una parte muy importante.
porque también somos partícipes de este problema. Ahí va a ir a un punto que es el control de precios, que suele ser una medida que apelan los gobiernos. ¿Qué considerás? ¿Cómo la evaluás? Yo creo que la Secretaría de Comercio va a tener la herramienta necesaria para ir a pedir a todos los grandes capitales que dejen de aumentar los precios cuando el gobierno de turno deje de emitir, porque la emisión genera desvalorización del peso y eso genera inflación. Entonces, yo te voy a pedir que dejes de aumentar los precios cuando yo deje de emitir y mi parte no genere esa inflación. Me parece que las dos partes son fundamentales. Por eso en este proceso no lo va a solucionar una parte sola. Si nosotros queremos encontrar una solución a nuestra economía, me parece que va a tener que participar el Estado, el empresariado, el gremio, el consumidor final. Todos vamos a tener que trabajar para que esto se solucione. En el caso del comercio, ¿qué considerás que puede hacer el comerciante? Los grandes capitales que son formadores de precios tienen que poner responsabilidad y entender que son un engranaje fundamental en este descalabre, ¿no?, que tiene la economía, y tener que tomarse el tiempo necesario para frenar y decir, bueno, vamos a poner fichas a ese proyecto. Si es que se genera, es que nadie lo ha planteado todavía, ¿no? Pero de venir ese proyecto, bueno, me parece que el capital va a tener que agarrar y decir, bueno, vamos a congelar los precios durante X tiempo para ver si podemos frenar un poquito esta inercia inflacionaria. Mariano, muchísimas gracias. No, por favor, ustedes. Hacemos la primera pausa en El Ciudadano, ya volvemos. Comenzamos cada día marcando una realidad de trabajo orientada al servicio. Respetamos en cada decisión los compromisos y respondemos a los intereses del sector. Nuestra premisa de gestión es ofrecer un servicio público, sostenible y de calidad. Somos líderes en transparencia y calidad en logística agroexportadora. Super Sony te ayuda con estos super precios. Bolsa de papa, 850 pesos. Naranja, 3 kilos, 180. Banana Ecuador, 2 kilos, 250. Morrones, 2 kilos, 550. Super Sony, siempre te ayuda. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén, contribuyendo a la renta nacional, provincial y local, apostando siempre al trabajo y al mejor servicio. Los medicamentos de venta libre o recetados que se comercializan fuera de la farmacia pueden provocarle más daño que la enfermedad. Esta situación tiene remedio. El remedio está en la farmacia. Se lo recomienda el Colegio de Farmacéuticos de Necochea. Suter IH, Sindicato de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal. Secretario General Rafael Diácono. Diagonal San Martín, 1471, teléfono 43 66 31. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada, de consumo, seguros, cereales e insumos. Desde siempre, al servicio del productor agropecuario. Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, UTEDIC. Secretaria General Jorgelina del Mazo. Calle 66, 3178, teléfono 52 68 40.
cómo crece, cómo puede desarrollarse Necochea, es uno de los planteos que le hicimos a José Luis Ruiz, que es el presidente de la delegación Necochea del Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires, y al agente inmobiliario Sebastián Saracíbar. Fueron varios los temas que abordamos, incluyendo el futuro del complejo casino. Arquitecto Ruiz, en principio usted es presidente de la delegación local del Colegio de Arquitectos. Soy el delegado del Colegio de Arquitectos, Distrito 9, cuya delegación Necochea, bueno, la cual represento. La idea de convocarlo a usted, también invitarlo a Sebastián Saracíbar, agente inmobiliario aquí de nuestro medio, es un poco hablar sobre el crecimiento de Necochea, ¿no? A veces las cosas suceden y no se diagraman, y cuando uno se encuentra con un panorama difícil de resolver. ¿Cómo evalúa usted el crecimiento que ha tenido y que está teniendo Necochea? Bueno, desde el colegio siempre hemos sostenido desde hace años lo mismo, que es una ciudad que necesita tener un plan urbano, un plan estratégico para ver el desarrollo de la misma de acá a 30, 40 años. Para evitar lo que estás comentando vos, de que el crecimiento sea en forma improvisada, sí, o digamos de acuerdo a la oferta y demanda, que está bueno que esté Sebastián, porque él por ahí nos puede aclarar también ese tema. La oferta-demanda del valor de la tierra, básicamente. Pero bueno, nosotros como profesionales siempre estamos atentos a eso, y lo que queremos es justamente, hemos tenido reuniones con el municipio, con la Dirección de Obras de Planificación, de Planeamiento, la obra privada, obra pública, para que algún día el Estado, digamos, se ponga los pantalones y haga una planificación de la ciudad que corresponda, porque me parece que es la única forma donde las ciudades pueden crecer de una manera mejor y prever servicios, donde hoy por ahí hay casas que se están haciendo y no tienen ningún tipo de servicios. De esa manera creo que sería mucho más conveniente para el crecimiento de la ciudad, que es un poco la pregunta que hiciste al principio. Saracíbar, y en ese sentido, la normativa vigente considera que hay que cambiarla, que hay que modificar, en todo caso, si es así, ¿qué normas? La normativa que habría que actualizar es la 2005, que ya tiene 41 años, de esto venimos hablando ya sí. Antes de que cumpliera los 40 años, veníamos hablando. ¿Que es una ordenanza? Una ordenanza. Habla sobre usos, zonificaciones, indicadores urbanísticos, y lógicamente si uno se retrotrae a esa época, la ciudad, el partido era totalmente distinto, que no tenía el crecimiento que tuvo ahora, producto de algunos desarrollos que se hicieron y que hoy tenemos 3 en marcha. Claro. Lo que está diciendo es justamente esa ordenanza, lo que hace el Estado, el municipio en este caso, va haciendo actualizando puntos específicos, donde un emprendedor va y quiere desarrollar una obra o un negocio en dicho sector, en la cual no lo permite por la ordenanza vigente que tenemos. Los usos no están permitidos en ese claro. caso, o los indicadores urbanísticos son muy bajos. Son muy bajos. Por ejemplo, la Ribera, la zona de Quequén siguen siendo muy bajos, con una ciudad que en ese momento, cuando se hizo la ordenanza, hace 2 años recién, por ejemplo, Quequén se anexaba a Necochea, por ejemplo. Entonces, parece que son muy bajos, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, los indicadores son lo que se denomina el FOT, el FOS y la densidad. El FOT es la capacidad construible sobre cada parcela, que puede llegar a ser, normalmente es de 1, pero puede llegar hasta 3 en caso de comercial. Entonces la superficie de la parcela se multiplica por ese indicador y otorga la cantidad de metros que se pueden desarrollar sin premios. Pero ese es el mínimo. Entonces, lo primero que se fija un desarrollador es eso y la densidad. La densidad es la cantidad de habitantes que pueden ocupar ese terreno. Y el FOS vendría a ser la ocupación, que normalmente es del 0,6, depende, pero a veces el 0,6 es lo que se puede apoyar sobre el suelo, de una parcela de 500, 300 metros, por ejemplo. Esos son los indicadores básicos en los cuales se guían los arquitectos, los ingenieros, para poder saber si una parcela que tal vez tenga un propietario que le lleva en un posible proyecto, puede llegar a ser viable en ese lugar. Entonces hoy tenemos una ribera que ha crecido producto de los vecinos. Sí, el impulso de vecinos. El impulso de vecinos. Exacto. En Quequén, producto de algunos desarrollos de algunos privados, es decir, un barrio cerrado y algunos emprendimientos, entonces todo se focalizó hacia Quequén, pero no fue una planificación del Estado tampoco. Luego tenemos una ciudad que creo que
es un ejemplo claro dentro de lo que fue la provincia de Buenos Aires con los loteos en la década del 50 y del 60. Todavía seguimos presos un poco de esos loteos sin servicios. Desde Balneario Los Ángeles, Quequén mismo, que tenía un solo propietario, después se fue loteando. La Ribera, un solo propietario en general, no tanto en particular, pero que tenía muchos lotes. Y todavía Villa del Deportista, Villa Zabala, todo se fue loteando en la década del 50 y del 60 sin servicios. Entonces tenemos una ciudad con distintos tipos de crecimientos improvisados. Bueno, el Estado, lo que se necesita del Estado es un mayor acompañamiento y una planificación, que creo que hubo algo en... Para sumar lo que dice Sebastián y evitar lo que generalmente se hace cuando un emprendedor llega a visualizar un terreno que puede tener un buen desarrollo, es evitar las excepciones. Entonces, lo que hace el desarrollador, pide una excepción al Consejo Deliberante. Generalmente se lo otorga, salvo que sea algo muy complejo, muy grosero, exactamente, por ahí es la palabra grosero. Grosero en cuanto a que rompe la armonía. Exactamente, o solicita el 200% de la densidad habitacional que tiene declarado ese lugar. Entonces, para evitar todas esas cosas, ¿no es cierto? Y que justamente el Consejo por ahí no tiene las herramientas, digamos, técnicas como para visualizar eso, porque lo resuelven los mismos concejales, y al sumo algunos tendrán algún equipo de asesores técnicos, que nosotros nos hemos ofrecido como colegio, digamos, como entidades intermedias a poder participar y opinar de todo eso. Y con eso se evitaría también ese tipo de excepciones, porque sin lugar a dudas después la regla llega ahí. Hay sectores en la ciudad de Necochea que quedan huecos todavía por complementar, terrenos en la villa balnearia, y con las densidades que existen, que son de hace 40 años, como dice Sebastián, hoy por hoy ningún desarrollador va a desarrollar nada, salvo que sea por excepción. ¿Se entiende? Luis, a su criterio, ¿qué lugares o qué zonas, qué sectores de la ciudad, estoy hablando de Necochea, Quequén, habría que potenciar y promover que se potencie? Mira, yo creo que hay una franja de lo que es la línea costera de la Avenida 2, que falta un completamiento, digamos, de terrenos que hay ahí, que bueno, ahora veo que hay algunos terrenos que se están, algún hotel viejo que se está demoliendo, seguro por algún desarrollo, que bueno, ahí quisiera también ver qué tipo de proyecto van a presentar y a ver qué tipo de proyecto acompañar con la legislación vigente, ¿no? Línea 2... Casi 81. Y nosotros la costa nuestra es de la avenida 75 hasta la avenida 91. Esa es el frente marítimo acotado que tenemos, ¿no? Sí. Donde también sería bueno un proyecto a largo plazo de ver la posibilidad de extenderse el frente marítimo. Tenemos un tapón que es el casino, que es un tema muy delicado a tratar, digamos. Y después de ahí en adelante, bueno, hasta donde sea, o por lo menos hasta el barrio Médanos, que por ahí es un área que se puede seguir desarrollando, tanto para vivienda como para gastronomía o comercial o turístico. El otro día hablamos con unos amigos que habían venido de afuera que querían venir a tomar un café mirando el mar y hoy en Necochea, digamos, es increíble, con 60 kilómetros de costa no tenemos un lugar, que el único lugar que es en el puerto, que tampoco ves el mar, pero bueno, vino un desarrollador privado, digamos, bueno, ahora se ha licitado nuevamente. Ahora se han licitado nuevamente los balnearios, exactamente. También sí. del sector privado que no lo han podido inaugurar. Bueno. Están trabajando. Pero efectivamente había dos lugares que hoy no están más. Exacto. Y por ahí a veces cuando hablamos también de que queremos una ciudad turística, nos cuesta creer cuando viene el turista que quiere almorzar o cenar o tomar un café o desayunar mirando el mar y no está. No hay. Que es lo que busca la gente. Cuando uno viene acá, digamos, viene a eso, no otra cosa. No. Por suerte tenemos esas cosas. Pero tenemos los lugares naturales, pero no los dotamos de servicio, ya sea de esto que menciona José Luis, de gastronomía, tampoco a veces de gas natural, ni en algunos casos en la parte de la ribera, de cloacas, agua. Entonces eso tampoco ayuda a que el privado se aliente a decir, bueno, no es fácil, pero lo emprendo, lo desarrollo. Tampoco el Estado acompaña en ese sentido, sino que ha sido algo propio del vecino. Ponemos cartelería, generamos o hacemos un acuerdo con una empresa y pone un poco de tosca o algo por el estilo, pero siempre es una idea y una ejecución del vecino, de una asociación de amigos que se han armado. Saracero, ustedes como martillero también participan en otros distritos. Sí. Porque
abarca Necochea, el colegio, también San Cayetano y Lobería. San Cayetano, ¿verdad? Sí. ¿Tiene una visión de lo que sucede en los otros distritos, por ejemplo, respecto digamos, de lo que es la previsión, la diagramación, el desarrollo de la construcción? De lo que es Balneario San Cayetano, bueno, se está trabajando en loteo, sí tiene mucha presencia el Estado municipal. Ahora, de hecho, vendieron unos terrenos para hacer desarrollo de una pileta y una serie de servicios que se le va a brindar tanto al que es propio de San Cayetano como al turista, para los días que por ahí no está lindo, hay viento, frío, pero les van a tratar de dar servicios, fruto de una planificación de un intendente que está hace mucho tiempo y lógicamente la gente le da el respaldo cada 4 años. En el caso de Lobería, están teniendo un problema con la luz. Hay algunos lotes en venta, pero no se los puede ni siquiera bajar el servicio de luz porque no tienen la potencia suficiente. Eso es lo que está pasando en Lobería, que es una lástima porque se podría generar un corredor desde lo que es Quequén, pasando por lo que sería Costa Bonita, que para nosotros todavía sigue siendo algo sin haberlo dotado de servicio, ni trabajarlo con nada de infraestructura, pero se podría hacer un corredor hasta Arenas Verdes. En ese sentido creo que hay que trabajarlo no solamente en concordancia con el intendente de Lobería, sino en toda la parte turística. Nuestro colegio abarca, como el colegio también creo que de arquitectos y de escribanos, todo ese departamento no solamente judicial, sino que turístico, y se debería trabajar de manera articulada. Y en el caso de acá de Necochea falta todo lo que es, José Luis mencionaba todo lo que era el parque también se debería trabajar todo lo que es la avenida 10 como seguro, alternativa. Como alternativa seguro. El tema es que cuando uno planifica una ciudad, la planificás en todos los sentidos. Y aparte de cambiar los indicadores y ver qué tipo de ciudad querés, después lleva todo eso de la mano, todo el tema de los servicios. Pavimento, luz, iluminación, gas, cloaca, agua. Es decir, es todo un conjunto de cosas. Transporte público. Es decir, es todo un conjunto de cosas. No es simplemente decir, bueno, a ver, pongámosles más densidad o más superficie a este terreno. Tenemos que acompañar con esas cosas. Tenemos una limitante de la 91 hacia donde termina el ejido urbano, la 225, una zonificación que está denominada como residencial 7 especial. Eso te indica, entre otras cosas, más allá de los indicadores bajos, un FOT de 1 y una densidad de 140, no podés hacer más de 2 viviendas por lote. Así tengas un lote de 5.000 metros como de 200, no podés hacer más de 2 viviendas por lote. Excepto la avenida 10, que tiene otra zonificación, y la 42 hasta la 107. Eso se debería trabajar, tampoco permitir que se hagan edificios seguramente, de 10 pisos, más bien que no. Pero sí se debería volver a repasar todo eso si realmente no habría que por ahí levantar un poco los indicadores o quitar tal vez esa limitación, tampoco permitir, como te vuelvo a decir, algo de 5 o 6 pisos en cualquier lado, pero sí retocarlos y sobre todo en las avenidas con el crecimiento que ha tenido Villa Florida, Villa del Deportista y otras zonas que realmente hay que dotarlo. No tenés una sala barrial, no tenés una posta policial. Entonces, bueno, ver el crecimiento que ha tenido, el Estado tiene que estar atrás permanentemente con la gente. En ese sentido, tendrían un rol los colegios, acá estamos hablando con... Es una tarea es una tarea de todos, digamos, ahí Obviamente el Ejecutivo también. No, obviamente sí, el Ejecutivo más que nada, todos los departamentos que tiene el municipio, del área técnica, ¿no? Y obviamente los colegios profesionales, colegios de abogados, de ingenieros, por supuesto, tiene que estar. La última prueba que se hizo fue cuando se desarrolló el plan urbano ambiental, no recuerdo en la primera época de Molina. En la primera época del intendente Daniel Molina, sí, que ahí, bueno, hubo un trabajo interdisciplinario, digamos, hasta el vecino fue a opinar sobre diferentes temas. Es un tema... ¿No se pudo sostener? No se pudo sostener. Es un tema delicado para lo que es una ciudad de este tipo, porque es una ciudad que es portuaria, es turística, es una ciudad, digamos, industrial. Entonces, demasiadas facetas tiene una ciudad como para tratarla por ahí de la manera que la tratamos y, como decís vos al principio, que vaya creciendo de la manera que está creciendo ahora, ¿no? Sí, improvisado. Improvisado. Pero sí debería tener un rol más fuerte, me parece, los colegios. En el caso de ustedes, yo los he visto trabajando, creo que la última reunión fue en diciembre del año pasado, pero sí debería ser sostenido. Yo tengo la idea de que los ejecutivos, al tener elecciones cada 2 años,
es muy difícil que Sí. planifiquen, producto que si encima a los 2 años pierden una elección legislativa, es un A perder poder. a perder poder, a perder respaldo, hay una renovación de funcionarios, dentro de lo que es el Palacio Municipal ya se empieza a trabajar a la elección de los 2 años siguientes y la planificación urbana queda a un costado. Se resuelve lo urgente. Entonces, ¿quién planifica? Sí. Ese es el problema. Sin meterme yo particularmente en política, y menos en otro colegio, yo creo que debería ser un compromiso de todos los partidos, ¿no? Exactamente. Debería ser un compromiso. Y hay que hacerlo, por ejemplo, en este gobierno, por tomar un ejemplo, hay que hacerlo ahora. No pero 10 es un días antes o algo de donde campaña, esto sino puede ahora. tardar, no porque es un laburo de un año, algo no es a largo plazo. es un A largo trabajo a largo plazo. Sí. Es un trabajo a largo plazo, no es un trabajo Sí, sí, sí. inmediato. Sí, sí. Así que bueno. Durante o posteriormente a lo que fue el lugar más álgido de la pandemia, la construcción tuvo un auge muy importante. O sea, todas las actividades estaban prácticamente paradas y la construcción parece que tuvo una reactivación. Sí. Eso para usted como arquitecto lo ha podido palpar. ¿Qué impacto tuvo? No, sí, la verdad que desde que comenzó la pandemia ha sido progresivo, digamos, el trabajo de la construcción. Actualmente, ayudado también seguramente por el tipo cambiario del valor del dólar, porque el valor del metro cuadrado, el dólar ha disminuido de lo que fue antes a lo que es ahora después de la pandemia, sí, o durante esta época, ¿no es cierto? Y hoy se mantiene, diría que hoy se mantiene, tenemos un buen ingreso de expedientes de obra nueva en el colegio, así que nada, por nuestro lado estamos muy contentos, digamos, de eso. No sé si hacemos el tema de la pandemia, digamos, me parece que es un tema de lo que es cómo se va desarrollando también el país. Es decir, por ahí la pandemia ayudó a que la gente durante el 2020 no se fuera de vacaciones y arregló una habitación, reforma, hubo ampliación, aprovechó, pero hoy tenemos obras, no sé, no tengo los datos precisos, pero yo creo que hemos tenido un récord importante, digamos, de metros cuadrados aprobados en el último semestre, te diría. En el último semestre seguro. Se ve en la calle, se ve en los corralones, digamos, a veces la falta de material o la falta de... Hay más emprendimientos. Más emprendimientos, bueno. En Quequén hay 3 que no es habitual, y en Necochea ya hay otros. Importante, y hay varios emprendimientos privados, son muchos metros cuadrados que se van desarrollando. Este auge también obviamente impacta en la actividad de ustedes. Sí, muchísimo. Nosotros, bueno, tuvimos lamentablemente 2 meses, como le pasó a mucha gente con su rubro, pero 2 meses que estaba el registro cerrado, no podíamos hacer operaciones. Y lo que sí notamos es que una vez que se abrió, yo creo que hay algo de que a todos nos cambió algo la pandemia, y no solamente a qué darle importancia, cómo vivirla posterior a eso, y algo nos hizo cambiar. Y lo que sí notamos es que se volcó mucha gente hacia la compra de lotes para construir. Creo que se le dio mucha importancia, por lo menos en una primera etapa, a tener un poco de patio, a tener algo verde y lo que era un balcón, inclusive. El que tenía un balcón realmente era su lugar como para poder respirar y poder, en ese momento ya nos olvidamos, pero no podíamos salir. Exacto. Entonces tener un pequeño patio era fundamental. Y una vez que se abrió y la gente volvió a confiar un poco en reinvertir, en muchos casos nosotros nos dimos cuenta que la mayor parte era venta de lotes. Ahí es donde se generó mucho la construcción y no tanto la compra de viviendas usadas. Ahora se está un poco equiparando, ya creo que la pandemia la estamos gradualmente dejando de lado. Algunos están volviendo a comprar si surge algo interesante, una vivienda usada, lo adquiere, y también departamento. Sí. En ese momento por ahí comprar departamento lo veíamos como era la última opción, producto de esto, de que la demanda pasaba por tener jardín, patio. Tener espacio verde. Espacio verde. Espacio libre para poder vivir. Sí, pero eso fue lo que provocó la pandemia. Ruiz, usted mencionó al pasar algo que el motivo de hace 30 años se viene hablando de lo mismo, y el casino. ¿Qué comenzó tema, no? a deteriorarse una vez que se inauguró. Aparte de que se inauguró, su deterioro hasta el momento, y hoy está en un estado lamentable. ¿El colegio en tal sentido tiene una... No, nosotros sí tenemos una postura. Bueno, nosotros en su momento fuimos invitados a hacer un trabajo particular que nos citó el Poder Ejecutivo, que hacer una tasación conjuntamente con el Colegio de Martillero y el Colegio de Ingenieros. Fue una tarea profesional que hicimos, que cumplimos, y bueno, y en ese momento había un proyecto que
lamentablemente después se frustró. Nosotros, obviamente, hoy pasé por el casino y uno sigue pensando, ¿no? Cuando pasás por ese lugar, en una ciudad como esta, ¿qué pasaría? ¿Qué harían? ¿No? Y nosotros, por supuesto, como primer medida, nos gustaría ver la forma de recuperar el edificio como patrimonio. Pero por otro lado, yo soy consciente de que es muy difícil en la ciudad que vivimos, es decir, invertir en un edificio de esa magnitud, con la falta de otros servicios que tiene el Estado, es decir, porque nosotros estamos acá, tenemos calefacción, tenemos luz, tenemos agua, pero nosotros cruzás la avenida y pasás 3 cuadras adentro y hay barrios que no tienen nada, no tienen ningún servicio, llueven 2 días seguidos y no podés acceder. Entonces, es un tema difícil. Nosotros, por supuesto, como arquitectos, deseamos de que ese edificio vuelva a ser lo que era. Yo particularmente, es una postura mía, lo veo imposible, digamos, más por el Estado que pueda invertir en ese lugar. Indudablemente, el tema que el privado necesita algunas garantías que no sé si las tiene o no. Y aparte, siempre lo mismo, vivimos en Necochea, ¿no? Es decir, no es Miami ni en Centroamérica que tenemos un verano de 6 meses o de 5 meses. Es muy difícil y es un terreno del Estado y creo que algo tenemos que hacer. Algo hay que tratar de recuperarlo. Suena feo decir lo vendemos, ¿no? Como un patrimonio público decir lo vendemos, pero yo no he escuchado sinceramente del Estado, de los concejales, algún proyecto o alguna idea, porque podríamos decir, fantástico sería para que este lugar donde estamos hoy estuviera, del Estado estuviera un centro cultural, un centro de convenciones, un teatro, una galería, pero no es posible, me parece, ¿no? Sí, no, yo coincido. Una cosa sería lo ideal de sostenerlo por todo lo que implica en la memoria del necochense, lo que fue, lo que vivimos cuando éramos chicos, pero no podemos quedarnos con eso porque, por otro lado, vivimos en la Argentina con todos los cambios cíclicos. Cada tanto se repiten las crisis y Necochea no es ajena a esto. Y sabemos que la realidad de Necochea tampoco es como la de otros municipios que realmente por ahí de manera financiera lo manejan de otra manera. Acá nosotros sabemos que se va casi todo el dinero en salud pública y en sueldos de los empleados municipales. Y no hay recolección. Y hay una deuda enorme con la recolección. Entonces, pedirle al Estado que invierta en el casino, yo creo que es inviable. Y esto lo sabían desde el momento que recibieron de provincia, creo que fue en la época de Duhalde, sabían perfectamente que estaban recibiendo una mochila de plomo. Esto dicho también por políticos de aquel momento. O sea, no es que era algo que visualizaban que iba a ser un gran ingreso de dinero, sino que sabían que era clarito el futuro que iba a tener. Yo creo que ahí hay que hacer algo, es difícil, como dice José Luis, conseguir inversores, porque también visualizan que son muchos metros cuadrados a desarrollar y después hay que venderlo para empezar a tener una ganancia. Primero hay que tener la tierra. Tienen que solucionar el tema de la parcela que pase a titularidad del municipio. Después volver, en todo caso, a la carga a ver si podemos estimular a que los inversores inviertan allí, no solamente ahí, sino también en el Jardín de Roca, que ni siquiera hemos sido capaces de hacer una vereda. Es todo un conjunto, Por eso cuando uno habla de planificación, es todo un conjunto de cosas. No tomar el casino como algo solo, algo puntual. Hay todo un sector que lo rodea, que es importante para la ciudad, que hoy lo tenemos prácticamente abandonado. Porque como decía, el Jardín de Roca... Jardín de Roca desde que yo era chico que está así. Sí. Entonces, si no somos capaces de hacer una vereda, de estimular que la gente ingrese, siguiendo la topografía del casino, como para tener bancos, un mirador hacia el mar, no hemos sido capaces de hacer eso en 30 años. No le podemos pedir al Estado que reinvierta en el casino y haga un edificio. Bueno, es la realidad que tenemos. Gracias a los dos por reflexionar sobre... Muchísimas gracias por la invitación. Muy amable. Muchas gracias. Nueva pausa comercial, ya volvemos.
Comenzamos cada día marcando una realidad de trabajo orientada al servicio. Respetamos en cada decisión los compromisos y respondemos a los intereses del sector. Nuestra premisa de gestión es ofrecer un servicio público, sostenible y de calidad. Somos líderes en transparencia y calidad en logística agroexportadora. Supersony en las manos, siempre te ayuda. Pechuga de pollo de primera calidad, 1.300 pesos. 2 kilos de hamburguesa, 1.490. 3 kilos de miga de pollo, 1.150. 3 kilos de pata muslo, 890. 2 kilos de carne picada, 1.490. Supersony, siempre te ayuda. Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, UTEDIC. Secretaria General Jorgelina del Mazo. Calle 66, 3178. Teléfono 52 68 40. Quisimos saber en qué anda hoy el PRO de Necochea. Para eso invitamos a la dirigente Eugenia Bayota, quien nos anticipó que está a punto de inaugurar un nuevo local, trasladarse a la avenida 59 y 48, además de abordar cuestiones netamente políticas. Eugenia Bayota, ¿en qué anda el PRO de Necochea hoy? Bueno, ahora nos vamos a mudar, vamos a cambiar de sede. Estábamos en la 63 y vamos a poner un local para que sea más visible, para que la gente pueda acercarse más y estar también más visibles. ¿Va a estar en? Va a estar en la 59 y 48. Ahí antes funcionaba un lugar comercial de decoración, después hubo una zapatería. Nos da otra impronta en lo que nosotros queremos, que es llegar más a la gente, ¿no? Por ahí la casa costaba que la gente entrara. Claro. Y este lugar invita más y bueno, estamos trabajando, por supuesto, para que Cristian sea gobernador de la provincia de Buenos Aires, que él ya ha declarado públicamente sus intenciones de serlo. María Eugenia posiblemente también se postule candidata a presidente o está trabajando para eso, pero lo apoyó firmemente la semana pasada a Cristian. Y bueno, el impulso que se está dando de su candidatura a la gobernación se ve en toda la provincia de Buenos Aires, y Necochea es un distrito en el que vamos a trabajar fuertemente para eso también. Bien. Estamos hablando de Cristian Ritondo y de María Eugenia Vidal, ¿verdad? Correcto. En cuanto a lo que tiene que ver con el partido, el PRO en las últimas elecciones, esto estuvo dividido, por decirlo de alguna manera, porque fue una interna, como también lo fue el radicalismo. Un sector encabezabas vos, el otro lo encabezaba José María Dodds. ¿Siguen todos militando? ¿Se ha diluido un poco el otro sector? ¿Se han intercambiado? ¿Qué ha sucedido? Nosotros de nuestro espacio tuvimos una continuidad, si bien, como se sabe, algunos integrantes se han ido, como es el caso de Juan Pablo Saín, que
que fue directamente a trabajar para el espacio de Nueva Necochea. Después el grupo se ha mantenido y venimos trabajando. La semana pasada estuvimos en Santa Marina, estuvimos recorriendo la escuela secundaria número 5, estuvimos viajando a la fiesta del ternero con los referentes en un marco del encuentro de la quinta sección. Sí veo que por ahí del lado de José, quien más ha desaparecido es José. Es el propio José que ha dejado de tener una exposición política como referente, como dirigente hoy en día. Entiendo que está trabajando en la actividad privada, pero sí estuve reunida la semana pasada con Matías Ferracini, con Marcela Fernández Palma, tal vez personas que tenían otra línea, si se quiere, del PRO, pero que entendemos que hay que coincidir en que estamos en el mismo partido político y que después, si bien hay internas o posiblemente haya internas arriba, nuestra idea es trabajar de manera conjunta para Necochea. Preguntaba porque yo lo hablaba cuando incluso tenían esta disputa interna, que yo veía una falencia del PRO en cuanto a no tener continuidad y obtener territorialidad, porque uno ve a otros partidos que también tienen muchos años, pero pase lo que pase, siguen teniendo presencia. Y el PRO pareciera que en su momento tenía alguna persona que lideraba circunstancialmente, pero no tenía esa presencia constante. Exactamente. Yo creo que hoy lo que más a mí en lo personal me duele es no tener una representación dentro del Consejo Deliberante. Creo que eso desde ya que es una responsabilidad que como dirigentes tenemos los dos que decidimos ir a una interna y que no nos pudimos poner de acuerdo en tratar de ir en una lista unificada, pero que también a veces uno es parte de un partido político y es de manera orgánica en la que trabaja. Entonces, posiblemente en el 2023 haya una interna, una PASO, que tiene que ver con que por ahí un lado se encuentre Mauricio o Patricia y del otro lado Horacio, y que Cristian Ritondo sea candidato a gobernador y del otro lado esté el Colo Santilli. Y son miradas diferentes de cómo uno ve la realidad, pero que no tiene que ver con un debate en lo personal o con un debate de que al otro día no vamos a entender todos que tenemos que seguir trabajando en el mismo lugar, que de hecho, en lo particular y mi grupo, salvo Juan Pablo Saín, entendimos que nosotros habíamos asumido un compromiso que era precisamente tener, digamos, la representatividad que daban los porcentajes de la interna y que nosotros quedamos afuera y quien estaba encabezando era la lista del radicalismo pura y exclusivamente, y en el marco y en la medida en la que nosotros nos integraron, nosotros acompañamos esa lista al 14 de noviembre, más allá de las diferencias que tuvimos durante la campaña, y que nosotros, y voy a hacer una salvedad en esto, nuestra lista, la que yo encabecé y nuestro equipo fue la única de las 4, diría, que no se metió en cuestiones de debate de desprestigiar a la otra lista, de desmerecer, de salir a pegar, de salir en el debate de las cuestiones personales que no suman, que no resuelven los problemas de la gente, y que entendíamos que no podíamos hacer eso más allá de que uno las diferencias las tiene que trabajar adentro de lo que es la interna, porque al otro día teníamos que estar trabajando todos juntos. Y eso es lo que nos inculca María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, Patricia Urrich, y podemos en una interna en el 2023, nadie lo quiere, pero posiblemente también sea una de las posibilidades. Ojalá que no, con el radicalismo seguro la habrá. En lo personal estoy trabajando para que no se dé y para que todos podamos estar integrados y representados. Pero también es parte de la política y competir tiene que ser algo que nos dé también satisfacción y que cada uno, en el marco de cómo ve la realidad, la gente decidirá quién tiene mejor visión o con la que coincide más. Yo creo que hoy hay una mirada más firme de la sociedad con respecto a algunos temas y una posición tan moderada en lo que yo veo, en lo que escucho. Y me encuentro más en esa posición, como se dividen algunos halcones, palomas. Y bueno, creo que eso también va a depender de lo que vaya siguiendo durante todo este año, que es un año complejo. Y hablando de realidad, precisamente, ¿cómo observás que puede repercutir para el PRO y para Cambiemos o Juntos por el Cambio, como se prefiera la denominación?
Yo creo que Juntos por el Cambio hoy en Necochea tiene la responsabilidad de ser una oposición a un partido vecinalista que entró siendo de Juntos por el Cambio y que el día que Mauricio y María Eugenia perdieron decidieron irse. Y esa responsabilidad de ser oposición tiene que verse reflejada no solo en comunicados, tiene que verse reflejada en las votaciones adentro del Consejo Deliberante, tiene que verse reflejada en la calle caminando con la gente, tiene que verse reflejada en los temas que son por ahí más candentes y que mucha gente no los llega a ver o no los llega a vislumbrar y que todos hacen silencio. Y esa mesa de conformación nosotros estamos, el PRO con todas sus líneas está conformando un encuentro para el próximo 1 de julio de todos los dirigentes de Necochea y la idea es que nosotros como PRO también, y lo adelanto porque sé que Marcela y Matías van a estar de acuerdo, es que nosotros como PRO seamos lo que convoquemos a una mesa de Juntos por el Cambio, al radicalismo, a la coalición cívica, y que nosotros tengamos la posibilidad y la responsabilidad de no ser más una mesa pura y exclusivamente electoral, que es para lo único que se ha conformado esta mesa. Entonces, primero ponernos de acuerdo nosotros, ¿no? Todas estas líneas o grupos o divisiones que quedaron, y tratar de trabajar de manera conjunta, que lo venimos haciendo desde marzo, que no se ha hecho público, que nos hemos reunido en el Club Náutico, que nos hemos reunido en un café, que nos hemos reunido en la sede del PRO, pero que estamos trabajando en este sentido y que tenemos la posibilidad, de, más allá de no haber quedado en una representación dentro del Consejo, de superar, sobrevolar estas diferencias que son nimiedades y convocar a una mesa de Juntos por el Cambio próximamente para ya ponernos a trabajar en puntos que tienen que ver con cuestiones que suceden hoy en la ciudad y que obviamente serán determinantes para la Intendencia del 2023. En cuanto a la candidatura a intendente, ¿crees que alguien está en condiciones hoy por hoy dentro del PRO para hacerlo? Yo creo que sí, que todos, todos los que tienen la capacidad y la voluntad política son personas candidateables. Creo que dirigentes que hay buenos dirigentes, que me parece que tiene que ver con una necesidad, por supuesto, de capacitarse y de trabajar para hacer, y creo que nosotros como equipo lo venimos haciendo, mi equipo lo viene haciendo. Como te digo, estamos trabajando para que Cristian sea candidato a gobernador. Cristian va a tener su candidato a intendente de Necochea y seguramente mi deseo personal es que haya un intendente del PRO en el 2023 y en esto sí hago una diferencia y quiero que sea del PRO, más allá de... Después, bueno, pasan algunas cuestiones como estas que mencionaba, ¿no? Que tendríamos que tener un gobierno hoy y no lo tenemos. Y que podríamos haber hecho muchas cosas diferentes si se hubiese convocado y si hubiese sido realmente un gobierno de Juntos por el Cambio, que no fue. En ese sentido, el PRO tiene capacidad de diálogo y tiene capacidad de abrir y convocar al resto de los sectores, a nivel nacional y provincial. Y eso mismo tenemos que replicar a nivel local y es una responsabilidad de todos los dirigentes del PRO. ¿Vos podés ser esa candidata? Yo puedo hacerlo, sí. Prepararme, me estoy preparando. Estoy trabajando en lo personal y en lo político para eso. Y si Cristian me pide, por supuesto, que acompañe para su candidatura a gobernador y yo esté acá en la Intendencia, lo voy a hacer. Es un desafío personal, pero me encantaría. ¿Cuándo inauguran el local? Estamos esperando que vengan a plotear, que no es de la ciudad, sino que se hace a través de provincia. Así que una vez que estén los plotters, que es lo que más va a tardar, ya vamos a poner fecha de inauguración, que seguramente va a estar presente Cristian Ritondo, Alex Campbell, Owen Fernández y todos los dirigentes de la provincia. Eugenia, muchas gracias. Gracias a vos. Cuando dialogaba con el arquitecto José Luis Ruiz y el agente inmobiliario Sebastián Saracíbar, hicieron mención a los inconvenientes que acarrea el hecho que cada 2 años haya elecciones. Y en ese sentido veo con muy buenos ojos, personalmente, una iniciativa que partió
del bloque de la Cámara de Diputados que integra el legislador local Martín Domínguez Yelpo. Esto es que promueven que las elecciones se hagan cada 4 años y su fundamento es coherente porque se señala que esto, el hecho de que cada 2 años haya elecciones, imposibilita que se planifique a largo plazo. Un gobernante cuando asume tiene un plazo de 2 años en cuanto hay elecciones para renovar parcialmente, ya sea el Consejo Deliberante o las distintas cámaras. Y luego tiene otros 2 años más para culminar su mandato. Eso hace que cada vez que tiene que tomar una medida que no es demasiado simpática, pero sí responsable, se ve impedido de adoptarla porque termina socavando su terreno electoral. Lo cierto es que coincido plenamente con esa iniciativa y creo que sería muy beneficioso para todos que las elecciones se hagan cada 4 años. No estamos renegando ni mucho menos de que se vote, todo lo contrario, aquellos que vivimos etapas o épocas de la Argentina donde no se votaba, estamos felices de que se pueda votar. Pero considero personalmente que hacerlo cada 4 sería beneficioso para todos. Por hoy es todo, nos encontramos el próximo miércoles y no se olviden de que este programa también se puede ver a través de las redes sociales, ya sea Facebook o YouTube. Y si te suscribís, te llegará la notificación para que puedas ver este programa. Hasta el próximo miércoles.